Hola a todos, hola a todas. Hola, hola Marta Galindo. Hola Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien, Marta. Encantado de verte de nuevo. Muy buenas, Rafa Fernández. Ay, que le ha dado un ataque de risa. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay que poner las cosas en su contexto. Ustedes no ven, si no ven por YouTube el vídeo, las caras que a mí este señor me pone cuando empezamos a grabar. Uy, qué caras, pues la única que tengo. Muy bonita, por cierto. Aunque me llamen feo. ¿Quién te llama feo a ti? Madre. Ay, ay, corazón. Bueno, vamos a seguir con el tema religioso, pero ya en este pues vamos a debatir un poquito, vamos a hablar las cosas. Yo tengo un par de cositas que contar, como experiencia personal. Y vamos al lío. Entonces, primero, para empezar, voy a dar un dato. Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, artículo 9. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad, ya sea por sí sola o en comunidad con otros, y en público o en privado, de manifestar su religión o su creencia, en los actos de culto, la enseñanza, la práctica y la observancia. 2. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad pública, para la protección del orden público, la salud o la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás. Esto un poquito pues va ligado a lo que Marta decía en el último capítulo de que respeta a todas las religiones y tal. Sabemos que hay muchas religiones que no derechan, vamos bien, no respetan los derechos humanos porque tienen prácticas, sobre todo con las mujeres, pues que no están bien vistas a nivel europeo, por lo menos. Y habría que coger y, pues bueno, intentar o cambiarlas o decir, bien, señores, esto en una sociedad democrática no está permitido. Y en tal caso, pues no dejar que esa enseñanza o que esa religión tenga visibilidad en Europa. ¿Hola? Sí, sí, Ah, estaba escuchando. no dices nada. Entonces, Todo correcto. ¿qué te pasa a ti con la religión, Marta? ¿Eres creyente, Marta? No, ¿Nunca has sido creyente? O sea, en tu casa no erais creyentes, no. no, mi padre nunca lo ha sido, mi madre yo creo que luego yo tampoco. O sea, yo no les he oído manifestar nunca, ni han ido a misa, ni ninguno de los dos, pero mi padre además era todo lo contrario. Y bueno, yo creo que solamente hay que acercarse un poquito a la historia para ver pues lo que significa la religión y sobre todo bueno, en otros países pues bueno, pues habrán tenido su historia. Pero aquí en España solamente hay que ver un poquito, echarse un poquito hacia atrás y ver lo que ha significado, lo que ha conllevado la religión o la Iglesia católica en este país, que en muchos casos es un atraso cultural y educacional tremendo. No, pues cuéntanos, danos cositas, ¿no? Solamente puedo contar, bueno, pues dentro de las cositas o el por qué digo, voy a argumentar el por qué la Iglesia católica o la religión católica, no es la religión, es la institución en sí. O La sea, iglesia, lo que sería la iglesia. claro, lo que es la institución, lo que es la empresa, la filial, la SEP. Sí. Sí, porque realmente todas las religiones son muy guays. Quiero decir, todas las religiones
te hablan de que hay que portarse bien, que hay que ser empático con los demás, ayudar a la gente y todo eso. Entonces, luego, ¿qué cojones pasa? Pues que a mí a lo largo de la historia me demuestra que lo que es la institución, es decir, tú puedes creer y puedes creer en Dios, en lo que tú quieras creer, te puedes creer la historia que te cuentan en la Biblia, que es un cuento, una fábula maravilloso, puedes creer sus mandatos, pues, que todo me parece muy respetable y muy tal. Pero lo que yo no creo es en la institución o en la gente que hace esa institución. O sea, creo que lo único que ha hecho ha sido dañar. Dañar, y en cuanto al tema que hablaba del retraso cultural y educativo, es porque en manos de ellos ha estado durante la mayor parte del tiempo de nuestra historia, ha estado la educación en sus manos. Uh-huh. Hubo un momento clave en la que ese poder se les retiró, que fue a raíz de la Primera República, allá de 1931, y no lo pudieron soportar. Es decir, con la Primera República lo que se intentó regular fueron planes de estudios, los primeros planes de estudio. Y intentar hacer una regulación de una educación pública, que no solamente accediera a esa educación la persona que tuviera dinero, que pagaban los colegios religiosos. Entonces, a raíz de ahí, de que la Primera República dijera, se acabó, vamos a regular este tema, se van a hacer planes de estudio que pueda acceder la población, porque la mayor parte eran analfabetos, la Iglesia se echa las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque ya no puede adoctrinar a la gente. Si a ti desde pequeño te están lavando la cabeza y te están comiendo la cabeza, pues es maravilloso. Entonces, Y aparte, siempre van cogiditos del mandatario de turno, o el rey de turno, en nuestro caso, o quien sea. hay una cosa que yo siempre que tengo discusiones sobre que es que en la guerra civil los rojos quemaban iglesias, o es que los rojos se metieron mucho con los sacerdotes, o es que, claro, tú no sabes, porque es que los rojos, madre mía, qué barbaridades hicieron a la iglesia. Lo que yo le podía comunicar a esa gente es que la iglesia católica, dos grandes de aquel momento de la iglesia católica, uno un cardenal, el cardenal de Toledo y primado de España, Isidro de Gomá, y el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Denial, fueron los ideólogos de que hubiera una guerra civil. Esto es muy fuerte. Esto contado así es muy fuerte. Y básicamente fue porque les quitaron la educación de las manos y porque se veían que la fe peligraba. Es más, todo esto está documentado por escritos, o sea, yo no me invento nada, hay escritos, está todo documentado y no... Ellos entienden que la guerra civil en España no es una guerra política, sino que es una guerra por conquistar la fe, por hacer, porque el cristianismo volviera, porque hay que volver a reeducar a la sociedad española en la fe, y eso no se puede perder, y eso se perdió en la República y eso no se puede, no se puede consentir. De hecho, el segundo, Enrique Pla y Deniel, lo que hace es que en cuantito Franco da el golpe de Estado, le deja su palacete en Madrid para que gobierne. O sea, Joder, un palacete, ¿qué menos? y escribe una carta, ¿no? Escribe una carta pastoral que titula las dos ciudades, y en ella justifica la sublevación. Y a lo que ella denomina, le llama cruzada o guerra santa. Esto es muy fuerte. Chico. Bueno, hemos tenido unas cuantas de esas ya. Aquí somos muy dados a las cruzaditas. Porque dice que España se va a convertir en un país estalinista, pues eso, en un país de rojos donde la religión no va a tener peso, y entonces eso no puede ser así. Entonces, él describe el conflicto como lo siguiente, abro comillas, porque esto es una lectura, esto no es mío, esto es, abro comillas. En el suelo de España luchan hoy cruentemente dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas, dos ciudades, la ciudad de los sin Dios
y la ciudad de los hijos de Dios. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización. Bueno. Sí, a ver, lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada muchas veces, lo repetimos esta. Señores que tenían poder, se lo han quitado de una manera u otra, han perdido capacidad lucrativa o lo que sea y te echan, o se inventan una religión o como estos señores pues quieren pues una guerra para volver a tener todo lo que tenían. Tú date cuenta que en la Constitución de la República, la Constitución de 1932, en los artículos 3, 43, 48 y el 26, declaraban la no confesionalidad del Estado. Esa era la primera patada que les daban a la Iglesia. Eliminaba la financiación del clero. Es que el Estado pagaba al clero. O sea, teníamos al pueblo muerto de hambre, pero seguíamos pagando a los sacerdotes. Introducían el matrimonio civil y el divorcio. Estamos hablando de 1932. Fíjate el atraso que luego conlleva en España todo lo que es la guerra, la dictadura, que en 1932 ya se hablaba de divorcio. Que disolvían a los jesuitas y, lo más doloroso para la Iglesia, prohibían el ejercicio de la enseñanza de las órdenes religiosas. Esto ya es del año 32. Ellos se ven que esto puede peligrar el chiringuito que tienen montado en España. No, claro. Entonces, pues lo han aguantado bien, ¿eh? Llevan 70 años, 80 ahí aguantándolo. Hombre, lo aguantan porque luego Franco, en 1953, lo que hace es que en 1851 hay un primer concordato entre España e Iglesia y ese primer concordato es el que les da todo el sistema educativo. Bueno, pues todo eso se mantiene hasta 1953, donde Franco lo ratifica y les vuelve a dar todo ese poder. En cuanto a la educación, vuelve a hacer que haya un sueldo a la Iglesia, a los cleros, y todo esto a cambio de algo muy claro, y es que a él le lleven bajo palio en las iglesias y que él pueda nombrar los obispos que él quiera. Vale, sí, sí, sí. Es más, el segundo gobierno de Franco, en la segunda etapa, no el segundo gobierno, la segunda etapa, el gobierno de Franco está manejado por tecnócratas del Opus Dei. O sea, imagínate. Claro, a ver, si es que si tú metes a los amiguitos, al final Pues te tienen que defender por huevos. Claro, la presencia tan fuerte que había de la Iglesia aquí en España. Además, cuando termina la guerra, la Iglesia Católica no se da por pagada con, coño, han ganado unos, vamos a intentar consolar a los otros, pues esto que todos ellos predican, no. Ellos se convierten en un arma del gobierno de Franco. Es decir, el alcalde, el párroco del pueblo o los guardias civiles tenían la potestad de denunciar a alguien y su palabra iba a misa. Es decir, si él decía que tal persona había sido o tenía convicciones o creían que podía haber actuado, todo esto por creencias, o sea... Sí, pero esto ya lo tuvimos también. O sea, esto es un repetir la historia, porque ya tuvimos Guerra Santa, ya tuvimos cruzadas cuando estaban aquí los moriscos, o no estaban los moros, vamos. Tampoco vamos a estar aquí. Y ya tuvimos nuestra Inquisición, que iba por ahí persiguiendo herejes y historias. Y ahora, poco más por lo que me estás contando, es lo mismo. La Santa Inquisición... Bueno, es lo mismo y no es lo mismo. Tú date cuenta que esto se ha mantenido. O sea, una cosa es que hubiera una Santa Inquisición en la época de los Reyes Católicos, que se estuvo manteniendo
durante años y años y años. O sea, la Santa Inquisición creo que cuando se abole en 1813, pero luego continúa y hasta que en 1808 tuvo que llegar Napoleón y dijo, vamos a ver, sois unos retrasados. Ese señor con la manita aquí en el pecho escondida. Esto viene de la época de... Y aún así luego se siguió manteniendo, porque aunque ya no quedaban judíos, nos los habíamos cargado todos o los habíamos echado. Pero había que matar. A ver, y el que fuera judío renegaría lo más grande para que no le hiciera nada, ¿eh? Bueno, el primer descendiente de judíos era Torquemada, aquel que los perseguía. Su abuela era judía. Convertida, conversa. Le pasa a los mejores. Y encima era el que más perseguía a los judíos y el que más caña les daba. Y se inventaba los crímenes que supuestamente sí. o que... Entonces, por eso te digo que mi tema con la religión es una y mi tema con la institución es otra. Yo creo que hay que diferenciarlo muy bien diferenciado. Ya que hay algo que, por ejemplo, no sé si la gente sabe, y es que cuando una vez termina el dictador y el dictador se muere, con Suárez, en 1979, se vuelve a reunir Iglesia con Estado, de forma oculta, secreta, y se firma otro concordato, el de 1979. Y todos aquellos privilegios se les mantiene a la Iglesia. Es decir, esto de que no pagan impuestos viene de esa época. Siguen sin pagar impuestos. ¿Vale? Siguen sin pagar impuestos, se les sigue dando que ellos pueden pueden seguir metiendo mano en toda lo que es la educación, pueden poner inconvenientes a apóstatas, es decir, hacen lo que les da la gana en este país y siguen haciendo lo que les da la gana. Y por lo que tú has dicho, ¿a ti qué te parece que se dé religión en los colegios? A mí me Porque parece ahora es que no sé si es cierto o no, yo lo he escuchado, pero también de la gente que me lo ha dicho me creo pocas cosas, que querían meter también Islam en los colegios. La opción, la optativa de tener una asignatura de, en vez de religión, pues, o sea, religión, pero en vez de católica, del Islam. Yo creo que lo que se debe dar es lo que hablamos en el capítulo anterior. Tú debes de dar a conocer las religiones que hay en el mundo y darlas a conocer bien y cuáles son sus enseñanzas y que a partir de ahí que cada uno escoja. Es más, el artículo 16 de nuestra Constitución lo que viene a establecer es que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y tal, pero en su punto 3 dice ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, estamos en un país laico. ¿Qué más queremos de eso? O sea, en su punto 3 dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Entonces, si las confesiones no tienen carácter estatal, ¿por qué la metemos en los colegios? Por lo que tú dices, porque ya hay que meter mano y si no, pues pierden dinero. Si no se... Entonces, mucho de mi respeto para aquellos que quieran educar a sus hijos en la fe cristiana, me parece correcto, me parece muy bien, pero a mí lo que me parece es que la asignatura de religión como tal, debería ser historias de las religiones. Que luego como optativas quieren poner porque la mayoría de la población es católica, una opcional, que sea religión católica, me parece bien. Que quieren, que luego la segunda religión mayoritaria en España es el Islam y quieren meter como otra optativa la islámica, me parece bien. Pero lo que estamos criando son borregos, estamos adoctrinando a la gente. Yo creo que no, ¿eh? Estamos mintiendo. Yo creo, o sea, lo de conocer otras religiones, ni fu ni fa. O sea, lo que tú me has dicho en un ámbito más histórico que religioso, bien, pero tampoco es que me da igual conocer el judaísmo o la historia del judaísmo, me da igual conocer el hinduismo o lo que sea, pero cada uno en su casa. O sea, tú quieres ser cristiano, católico, tal, muy bien, pero en tu casa, y si en tu casa son católicos,
Pues que ellos ya verán si te dan la opción de saber lo que es, si no te dan la opción, pero no en el colegio. En el colegio a mí me parece muy bien que ahora se enseñen valores, que se enseñen otras historias, que se enseñe educación sexual. Oh, las manos a la cabeza a todos. Pero ¿cómo a mi hija? Que si le enseñas educación sexual se va a pasar 24/7 follando. No, No, lo que tenemos es una mayor probabilidad de que esa niña no se quede embarazada. pues seguramente. Y Entonces, que disfrute de su sexualidad como han disfrutado los chicos toda la vida. que tampoco nos han enseñado a nadie nada, ¿eh? También te lo digo. Pero eso, la religión, cada uno en su casa y cada uno a la suya. Yo es que en eso también estoy de acuerdo. O sea, yo creo, además yo me he criado en un colegio de monjas. O sea, yo he estado. Venga, hombre. Venga, hombre, a tu casa. Colegio de Sí, monjas. yo estuve en un colegio de monjas desde el Pábulos hasta Coco. ¿Y por qué estuviste en un colegio de monjas? O sea, si tus padres no eran creyentes, si Pues tú tampoco. porque aquí no había otra opción. O sea, Vale. en el municipio donde vienen a vivir mis padres, viven en un extrarradio de un municipio que ahora mismo es una zona de las más bollantes y más nuevas del municipio, pero en aquel momento esto era un descampado. Y había 3 colegios, 2 de monjas y 1 de curas. No había otra. No tenía mucha opción, ¿no? Y encima tenías que pedir un favor para que metieran a tus hijos. Y en el de curas no podías entrar, por supuesto. No, en el de curas entró mi hermano y mi hermana y yo entramos en el de monjas. Pidiendo Uh-huh. un favor, ¿eh? Porque no había plazas, aquí había mucho niño y no había colegios. Entonces, la religión que te enseña, a mí la religión que me han enseñado ha sido de vergüenza, porque te tenías que aprender el credo, que ya no me acuerdo, el Padre Nuestro, el Ave María y punto y pelota. O sea, que tampoco te enseñaban una religión católica o te educaban en la fe o una mierda. O sea, la educación religiosa era una basura. Uh-huh. Que yo creo que, bueno, o sea, es que tampoco ni te leían la Biblia, que dicen que es un cuento y que es un cuento muy bonito y que hay que leer y que No fíjate sé. que lo podías. Un cuento sí que es, sí. Sí, es un cuento, sí. Y lo podíamos haber leído y lo podíamos haber. Yo ahí era a hostias, te tenías que aprender el Padre Nuestro, el Credo y el Ave María y decirle su buena. Y confesarte. Hasta que ya a mí un día me tocaron la nariz y dije que es que yo no le cuento a nadie más mis problemas. Aparte que es que no tenía problemas, pero es que yo no le voy a contar a este tío si he discutido con mi hermana o no, hombre. Que es que paso ya, que es que no. ¿Has hecho la comunión? Sí. Entonces no había opción. Oye, no lo sé. No, no es como ahora. Estoy bautizada, he hecho la comunión, no me he confirmado y no me casé por la iglesia. Uh-huh. O sea, que ¿Pero no, tú crees que haya algo después? O no. sea, tú eres atea. Una caja, Cuidado. ¿Eh? una caja. Acá. O sea, no eres agnóstica. Que para el que no lo sepa, pues es que la gente que cree que hay algo después, pero no sabe qué. No, yo creo que no hay nada. Que No. aquí venimos de paso, hay que venir a disfrutar, eh, a hacer el bien. O por lo menos que tus hechos o tu andanza por aquí no haga el mal a los demás. Esa es mi Uh-huh. forma de tal. O sea, no. Que luego habrá mucha gente que diga, pero es que en la iglesia hay mucha gente buena. Pues claro, pues como en todos los sectores de los trabajos, hay gente buena y mala. En mi vecinos hay gente buena y gente mala. O sea, en todos los lados hay gente buena y gente mala. Están los misioneros, que es gente que abandona todo y deja su vida por completo para ayudar a los demás. ¿Qué se puede decir de esa gente? Pero que luego la institución en sí, es que además no llevan a cabo nada de aquello que son sus convicciones. ¿Dónde está su voto de pobreza? ¿Dónde está su voto de castidad? Sí. Cuando para confesarte les tuvieron que poner un tabiquillo porque es que si no se follaban a la vecina que se estaba confesando. Es que es así, la historia del confesionario viene por eso. En las distintas reuniones que tenían decían, vamos, como conté la vez anterior, vamos a empezar a cortar un poquito el tema, Uh-huh. porque era aquello era Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿dónde están todo eso que ellos predican?
Y sobre todo, cuanto más alta es la esfera es peor. Y más contaminado está. Y más trepas son. Claro, pero tiene más poder. A más poder, pues Y son más... más ambiciosos. Y son... Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, yo aquí en la iglesia la considero un lobby totalmente. Y creo que hay dos partidos políticos, uno que no tiene pelotas para hacer aquello que es su convicción, que es el PSOE, no tiene pelotas. Para en un momento determinado decir, y usted van a pagar impuestos de todas las propiedades que tiene. Pero igual, no lo sé, ¿eh? Pero es que nos creemos y nos estamos desviando del tema. Luego tengo que contar una cosa. Aunque se haga 2 horas de podcast, yo voy a contar lo mío. A lo mejor nos creemos que el PSOE es de izquierdas y no es tan de izquierdas. No, pero yo ahora mismo no estoy aquí mezclando la izquierda o la derecha. Yo lo que digo es que el PSOE no, que sí tiene más gente que no están de iglesias y que eso se ha demostrado a lo largo del tiempo, no tiene pelotas para decir, esto se ha acabado. Los privilegios de la iglesia se han acabado. Pero igual sí le salpica. Te lo digo porque igual, a ver, ahora mismo, que no entiendo por qué, la derecha va de la mano con tema iglesia. Y normalmente, o por regla general, la gente de derechas es muy católica y la gente de derechas, pito, y la gente de derechas está. Que no entiendo cómo es posible, por lo que tú dices, cuando el catolicismo te dice que le des al que no tiene, que cuides de no sé qué, que mires por los demás, y la gente que tiene pasta sabemos que miran por ellos y si te pueden joder, te joden. Pero igual, antes, por lo que tú dices, PSOE o izquierdas, sí que estaba más a tope con el tema de vamos a cortar esto, pero yo creo que ya les ha salpicado el tema iglesia y si joden a la iglesia se van a joder ellos mismos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero es que son decisiones que tienes que tomar. Ya, Porque pues la para eso decisión que es toman es que se joda el resto. No me voy a joder yo, pues jodemos al resto. lo que no es normal es que todos aquellos que votaron en contra del divorcio están todos divorciados. Por supuesto. Todos. O sea, todos aquellos que en su momento en el Congreso de los Diputados votaron en contra del divorcio hoy en día están divorciados. Sí, es que ¿Por qué? es, Porque la que es iglesia, legalidad. no, porque la iglesia marca que no. No. Igual que en cuantito se habla del aborto, empezamos a flotar desde el Partido Popular autobuses para ir a decir que no. Es lo que yo hablaba antes de, tú no te metas en mis derechos, yo no me meto en los tuyos. Yo te dejo que tú vayas a rezar todas las veces que te dé la gana. Que te pongan una cena en el colegio que sea religión católica y que te creas todas las patrañas que ellos te quieran contar. Y lo respeto, pero respeta tú las opciones que yo quiera tener. Y ellos no respetan. Ese es el problema, cuando no se respeta. Cuando tú votas en contra de un matrimonio homosexual y el primero en casarse es el de Álava, habiendo votado en contra. No te cases. Sí, pero una cosa es. A ver, es que entramos en lo de siempre. Tú quieres mantener lo que tienes y si tienes que votar a una cosa que no, que vaya contra tu opinión o tal, pues votas que no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo para mantener mi puesto, mi sueldo y mi casa, si tengo que votar a esto que no, aunque vaya en contra de mis principios, voto que no. Pues lo que me demuestra es la calidad política que tenemos en España, una puta basura. No, pero ya no es política, ¿eh? Ya es una cosa personal y ideológica tuya. No, Ideológica y no de religión. no, Ideológica porque de tu forma además de ser y... los partidos lo que hacen es que meten un, un de silencio. Todos tienen que votar que sí si no te vas fuera del partido. Entonces la política se convierte en una basura. Claro, pero cuando tú aceptas eso. Claro, pues que es lo que tú has dicho. Si no lo acepto, ¿dónde voy a vivir mejor que como vivo aquí? O ¿Quién me va sea, a pagar entonces lo me que me está pagan diciendo, aquí y sin venir ni al Congreso? entonces me estás diciendo que prefieres tocarte los huevos y no ir a trabajar tus 8 horas todos los días y cobrar tus 80.000 euros al año a intentar hacer un sitio mejor para ti, tus hijos, tu familia o el resto de gente.
sea, ande yo caliente, la otra mejilla, ¿dónde está la otra mejilla? Pues eso. Pues eso. Es que a mí lo que me ha demostrado la Iglesia con el paso de los años y con el paso de la historia, y solamente tienes que rascar un poquito de historia. Coño, la puta Isabel la católica. Isabel O la, a Isabel no me la Isa- toques, ¿eh? Isabel la católica cuando se casa con Fernando no tiene el permiso del Papa para casarse. Ni falta La que le católica que hacía era ella. a mi Isa, ni falta que le hacía el permiso del Papa. A ver si te entera, guapa. ¿A mi Es que, Isa? o sea, es que son unos hipócritas todos. Y se les permitió y se siguió para adelante. Y mírala, la reina católica. No. Voy a contar un entresijo mío. Yo hice, es verdad que hice la comunión por los regalos como todo el mundo. Aquí no hay nada que rascar. Porque yo no iba a hacer la comunión porque mi familia sí que son creyentes, entre comillas, pero nunca han sido muy devotos, ni muy de iglesia, ni muy de nada. Lo justo. Bodas, bautizos, comuniones y algún entierro y ya está. Y yo luego pues le dije a mi madre que sí, ¿qué tal? Y mi madre, pobrecita mía, que me quería como un hijo, dijo, ah, pues me vas a tocar los huevos porque ahora a última hora me va a tocar pues toda la parafernalia, ¿no? De buscar un salón, invitar a gente, gastarte un dinero. Que ya sé, a ver, no hace falta, por la cara que estás poniendo, me vas a decir, pero todo eso no hace falta. Pero bueno, en aquel momento pues era lo No, que le no, hacía es que ilusión lo a un niño. hacíamos por eso. Yo lo por el vestido, lo que te iban a regalar. O sea, tía, la fe te la traía al pairo, a mí por lo menos. Sí. Entonces, no recuerdo si fue durante o antes, fue cuando faltó mi padre. Y en ese momento no es que yo estuviera muy a tope con la religión ni nada, pero bueno, me lo iba comiendo con patatas. ¿Vale? Yo iba... Y un día a la monja que nos daba esto le pregunto que por qué mi padre se había muerto. Y me dice, porque Dios lo necesita a su lado. Claro, a mí eso me cantó muchísimo. Yo digo, coño. A ver, con el razonamiento de un niño, ¿eh? No es que yo me pusiera aquí a hacer un doctorado, pero claro, yo pensaba, bueno, ya, ¿y yo qué? Yo me quedé pensando, vale, ¿y yo qué? O sea, ahora este señor necesita llevarse a alguien, se lleva a quien le sale de los huevos y ya está. Sea bueno, sea malo, porque claro, para mí mi padre era la mejor persona del mundo. Y yo me quedé en ese plan, ¿no? De decir, bueno, esto me está cantando un poco, pero bueno, yo hice mi comunión y tal. Y bueno, pues después de eso, pues lo que pasa, ¿no? Mi madre sola, se complica muchísimo la historia, porque yo tampoco era, lo he contado muchas veces, no era buen estudiante, muchas discusiones con ella, mi madre que tenía que sacar adelante a un chiquillo sola y tal. Y discutíamos muchísimo. Y yo pedía mucho. O sea, yo rezaba mucho a Dios, por favor, ¿qué tal? Mira, a ver si que se solucione esto con mi madre. Pero de la forma que fuera, a mí me daba igual. Digo, mira, que me entren ganas de estudiar, que no sé qué, lo que fuera. Digo, pero yo no se podía aguantar. Yo quería que eso se solucionara. Y claro, cuando ya ves que no hay manera, porque no se solucionaba ni por H ni por B, cuando yo estudiaba, a mi madre parecía que, no que le diera igual, pero como queriendo decir, uh, a ver, ¿cómo te lo explico? Joder, estoy quedado aquí en blanco. O sea, si yo sacaba malas notas, mal, no estudias, muy mal, muy mal, muy mal. Y si saco buenas, es lo que tienes que hacer, tampoco le doy importancia. Entonces, si lo hacía mal, para mí era mal, y si lo hacía bien, para mí tampoco era mal, porque como que le daba un poco igual, era mi faena y yo no tenía nada más que hacer. Total, que después de rezar, rezar y rezar y rezar, yo dije, mira, esto es una chorrada, esto no es verdad. Este señor no ayuda a nadie. Y, bueno, y así fue un poco como me descreí de la religión.
Sí que es verdad que a veces digo no existe nada y sí que es verdad que a veces pienso pues tiene que haber algo porque si no, vaya puta mierda. Pero estoy un poco ahí entre medias, ¿no? De las dos olas. Depende de cómo te viene la vida, dices, hostia, tiene que haber algo más. No puede ser que yo me muera mañana y ya está. ¿Y qué quieres? No lo sé. Que te hagan Ese, una ese es fiesta. el tema, que no sé, no lo sé. Y otras veces pienso, pues sí, mira. Por ejemplo, cuando me. Claro, me pregunta mi chiquilla, cuando se muere la gente, uy, hija, ahora estamos con el rollito de las estrellas. De cuando se. Porque a veces me pregunta por mi padre. Y yo, pues, aguanto las lágrimas y le digo, no, es una estrella. Cuando una persona se muere, se convierte en una estrella y se va al cielo. Pero claro, en algún momento tendré que decirle, mira, hija, esto era una milonga, la gente cuando se muere. Claro, no le voy a aguantar el cuento de las estrellas hasta que tenga 30 años. En algún momento le tendré que decir, mira, hija, la gente se muere y ya está. O tirar por el otro lado y decirle, no sé lo que hay, yo espero que haya algo, pero no sé cuando te mueres lo que pasa. Yo creo que las religiones han sido un consuelo al que se ha aferrado las personas, y más sobre todo cuando eres joven no lo piensas, porque te crees que esto es inagotable y que no se acaba. Mm. Pero yo creo que es un consuelo al que se aferra la gente a medida que va siendo mayor para explicar aquello que no se puede explicar. Como es la muerte, o como que es todo muy legítimo, o sea, es un consuelo al que cada uno se aferra y al que cada uno, que me parece muy bien. El problema es que de ese consuelo al que todo el mundo se puede aferrar en un momento determinado se ha hecho un negocio. Por aquellos que han sido más inteligentes y que han sabido aprovecharlo. Y han jugado la baza a su favor. Así lo Sí, entiendo. ¿no? Empezaría como algo. ¿Pero tú crees Pues que para empezó dar como? explicaciones a cosas que el ser humano no entendía. Sí, pero que era algo. Empezó como algo puro, digamos. Yo creo que sí. ¿Y por qué hay sol? ¿Y por qué ahora se va el sol? Y tú te cuenta que estamos muy evolucionados, pero tú imagínate en aquellos seres primeros que no entendían nada. Tendrían que buscar algún consuelo, alguna explicación en las cosas que veían o en las cosas que tal. Pero claro, luego había alguno que era más listo que los demás y se aprovechó de eso porque todo esto viene de muy antiguo. Entonces, claro, el que se aprovechaba y sabía manejar la situación era el puto amo, el que se hacía con todo y entonces ya era el que legislaba, el que tenía el poder político, el que tenía el poder religioso, el que tenía no sé qué y sometía a los demás. Pero yo me imagino que en un principio es un consuelo y un buscar explicaciones o respuestas a algo que el ser humano no entendía. También un poco, a lo mejor, para mitigar la pérdida, ¿no? O sea, ya en el ámbito personal decir, bueno, esta persona se ha ido, pero siempre va a estar ahí porque su alma va a estar ahí y cuando yo me muera me voy a encontrar con él otra vez. Y vamos a estar juntos para siempre. Sí, forever. Y dices, hombre, pues a ver, sería bonito, la verdad. Yo sí lo considero que es algo que, bueno, pues que cada uno se agarra a lo que se puede agarrar y ya está. Pero que el ser humano, al final, la persona individual, allá donde entra lo contamina todo. Sea el sector que sea, o sea como sea, al final lo pudrimos todos y nos estamos cargando el planeta nosotros mismos que vivimos en él. Y que va a llegar un momento que va a ser inservible para generaciones futuras. O sea, el ser humano lo pudre todo. O sea, los conceptos son muy bonitos. El concepto del comunismo puede ser muy bonito. Todos No, somos el iguales, comunismo es muy bonito. claro, todos tenemos el mismo derecho, pero entra un ser humano y lo arrasa, lo funde, lo pervierte. Y todo es igual, o sea, ¿por qué? Porque es que tenemos miramos de forma individual y no de forma grupal. Somos muy egoístas. Sí. Entonces yo miro por Y mí. luego, una cosa que no me gusta del tema de religión, ya no en general, es el rollo este tan intolerante.
que tiene la gente religiosa, me da igual qué religión, hacia los demás. O Pero sea, yo es creo que eso es miedo. por si te desmontan el chiringo. Mm. O tus creencias, por si te hacen... Si te mueven el tabique. Yo creo que es miedo. Puede ser. Pero es que es muy... El miedo a lo desconocido. Y eso lo da, pues por ejemplo, ahora mismo, cuando hablamos eso de lo que decías, pues es que van a poner el Islam, pues ahora Sí, la bueno, bomba. ahora... Ha caído la bomba nuclear, si eso es verdad. Es el miedo a lo desconocido, es el miedo a que van a meter esto y entonces ahora se van a volver todos islamitas porque es que nosotros somos católicos. Y se meten en una dinámica que al final lo que te llevan es el odio al otro, Sí. básicamente. Entonces, esto no se daría si en los colegios lo que se enseñan es todas las religiones que hay. Sí, bueno, ya ver. Este Y problema no lo hay. también se nos mete mucha caña por otros lados con... En general, por lo que estamos hablando ahora, van a meter en Islam y tú ahora pones la tele y raro será el Y canal que ya no esté todos vienen con diciendo... metralletas Claro, y con bombas así pegadas en el cuerpo. exacto. No, pues yo creo, también creo que somos un país con una cultura y con unas libertades. Y yo hay en determinadas cosas en las que sí me pongo un poco exigente o estricta o nazi, si Oh, lo quieres llamar así. Sí. la Marta más nazi. Yo no estoy de acuerdo en el velo. En este país no. Y estamos en un país con libertad. Por eso te digo que a lo mejor es un poco lo que es la Marta nazi. ¿Por qué? Porque creo que denigra a la mujer. Creo que por el hecho de tener la regla que ya te pongan un velo porque es que un tío salido, ver tu pelo, le puede poner y te puede tal, pues es que a mí que me perdonen, pero no lo veo un motivo para que en este país se tenga que obligar a las niñas a llevar un velo. Ya. Lo que pasa es Y ya, que es la interpretación que hablamos la otra vez, ¿no? Que, joder, las religiones, cualquiera es muy ambigua y lo que dices es muy ambiguo y tú tienes que poder interpretarlo. Entonces, que a ti te digan que la mujer es la culpable de los pecados y que la mujer es claro, la lujuria. pero por eso la ponemos un velo. Y entonces tú ves a niña que Claro, por nada más tener la regla con 9 años o, o 10 o 11 le han plantado un velo. pero por Entonces, eso te digo que estamos tendría que ser luchando tener una por... libre interpretación de decir. Porque, por ejemplo, Claro, tú te coges la Biblia, no lo sé, porque no me la he leído, y te pones a leerla y habrá muchas cosas que canten. Y habrá, a ver, yo no sé qué opinión o si has pensado alguna vez en lo que fue Jesús o si existió o si no existió. Pero vamos a ver, estamos hablando de un señor que caminó sobre las aguas, estamos hablando de una inundación que mató a no sé cuántos millones de personas, que un señor se hizo un barco y metió a todos los animales. A ver, te están y es un contando unas... cuento, son fábulas, es un cuento. Por eso te quiero decir, ¿hasta qué punto hay que coger eso literal? Sí, efectivamente, hasta qué punto hay que coger eso literal, pero desde el momento que tú vienes a un país extranjero y pones a la niña un velo porque sí, porque lo dice tu cultura o porque lo dice tal, a mí eso ya me cuesta gestionarlo. Me cuesta gestionarlo porque creo que nos está costando mucho avanzar en derechos a la mujer y yo eso quizá lo veo como un retroceso cuando no es una opción personal. Es decir, aquí viene una mujer adulta, con unas convicciones, con una determinada cultura, un nivel educacional en condiciones, y te dice, mira, es que yo quiero llevar el velo porque tal, me parece correcto y me parece bien y me parece aceptable. Pero cuando es una niña que por el mero hecho de tener la regla la plantamos un velo porque sí, porque lo dice tal, ay, a mí eso me da un poco, me da grima y a lo mejor habrá gente que ahora que nos escuche y que dirá, joder, esta tía es una cateta o es una inculta o es una nazi. No, me da miedo retroceder en derechos por determinadas cosas, porque nos cuesta mucho conseguir esos derechos. Y estamos viendo cómo en determinados países, por el mero hecho de tener una religión, no se las deja estudiar. Entonces, a mí sí me daría mucha pena
que todo el territorio, todo el terreno en ese sentido que hemos conquistado, que vengan inmigrantes de ese tipo y lo retrocedamos. O sea, me parece muy bien, puertas abiertas, me parece muy bien, dar en los colegios todo tipo de religiones, que haya libertad, que haya conocimiento. Yo creo que cuanto más educación y más cultura hay en un país es mejor, porque más libertad de elección tienes, porque sabes de dónde vienes. El problema es cuando restringimos y damos una educación sesgada. Ahí es donde vienen los problemas. Porque no tienes libertad para elegir, simplemente eliges porque te adoctrinan. No eliges, haces lo que a ti te han dicho que tienes que hacer. O eres católico porque es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque te han educado en el catolicismo. Pues lo que te pasa a ti en el colegio, porque es lo que hay. Claro, pero ahora mismo ya empieza a haber una libertad, porque cuando yo iba al cole no, pero ya sí hay que en lugar de religión puedes dar otra asignatura, o que tus hijos no hacen la comunión y ya no se les ve un niño, ya no se les ve perros raros, o todo eso irá evolucionando. Yo durante varios años, bueno, al final de mi carrera estudiantil, cuando se podía, yo elegí religión. ¿Pero por qué elegí religión? Esto ya te hablo del instituto y tal. Porque la primera vez que estaba como que pusieron optativa religión o ética, yo cogí ética. ¿Vale? Más o menos por lo que yo podía intuir, ética yo creía que era pues un poquito pues, derechos humanos, ¿no? Comportamiento, ética, lo que se le llama ahora valores o tal. Entonces, ¿qué pasó? Me metí en ética y en ética ¿qué hacíamos? Los deberes que nos habían mandado de las otras asignaturas y si no tenías deberes, estudiar o te ponían más deberes. Entonces, al año siguiente, yo cogí a mi madre y dije, por mis cojones, me vas a meter tú aquí 1 hora y pico todas las semanas o 2 horas o las que fueran a hacer deberes. O sea, ya no hacer deberes, sino hacer más deberes que los demás. Entonces, ¿qué dije? Claro, yo oía a los demás que veían películas o cuando hablabas con los compañeros. Hoy hemos visto una película. Hoy hemos cantado con la guitarra. Y yo le dije, mis cojones, me apuntas a religión. Y hasta que acabé el instituto, religión, religión, religión. Yo no era creyente, Claro, pues tú pero imagínate, yo pasaba muy mucho. Dame pues otras opciones, pero unas opciones coherentes. No voy a tenerte aquí 45 minutos haciendo deberes porque, no sé, porque no me he preparado nada, o porque me sale a mí de la pelota, o porque estoy cansado y estoy de resaca. Pues yo es que lo que no entiendo es por qué Educación para la Ciudadanía tenía tanta gente en contra, a toda la gente de la religión católica o de los que querían religión en los colegios. O sea, yo creo que es más importante enseñar la Constitución española, que no tiene nadie ni puñetera idea de ella, hasta que no nos examinamos de una oposición, que enseñar religión católica. Perdóname, ¿eh? O sea, No, nadie pero se si sabe sus puedes, putos derechos, ni sus obligaciones, ni cómo funciona el gobierno, que viene ahí, sí, luego viene desarrollado en la ley del gobierno, pero ni el Tribunal Constitucional, ni la corona, viene todo regulado en la Constitución. Y eso no lo damos, ni lo aprendemos ni nos interesa. no, la verdad es que no. Pero sí nos interesa que Moisés abrió las aguas. Buah, Tócatelas. me vas a comparar. Claro, o sea, Sí, sí, tienes razón. Sí, es yo soy que el primero que no sabe nada de la Constitución. El y primero. educación para la ciudadanía. Vamos a educar a los niños, pues precisamente para eso, para que a los 16 años no se queden embarazados. No tenemos tanto miedo. Eduquémoslos. Eduquemos en algo, en educación sexual sana. Que sepan lo que es. Y qué es lo que deben elegir cuando tienen que decir que no. Que sepan lo que es el civismo. De cuando deban ir por la calle. Que sepan que no se pueden subir en el autobús en los asientos. Coño, que mi madre me daba. Y les ves que se suben en los asientos de los autobuses, los asientos del médico. Las madres no dicen ni pío. ¿De verdad creemos que no es importante el civismo? ¿Creemos que no es importante la educación para la ciudadanía? Eso es adoctrinar a los niños, como salía diciendo el PP. Es que quieren adoctrinar a los niños. No me toquen las pelotas. Adoctrinar es la religión católica. Bueno, pues hasta aquí.
El que quiera que elija lo que hace con sus hijos. Y si te ha quedado algo en el tintero, que pones esa carita. No, bueno, yo es que podría hablar de este tema. Te has enfadado un poquito, ¿eh? No, no es que me haya enfadado, pero es que hay veces que me toca la moral que le damos importancia a lo que yo creo que no la tiene. Porque la religión la podemos enseñar en casa, es algo personal, íntimo y personal. Bueno, pues a ser felices. Eso. Y a elegir la religión que cada uno quiera Pero en su casa. en su casa. Yo tengo derecho a divorciarme si me sale de las pelotas otra vez.